¿Qué tal, amigos? Me alegro mucho de que estéis ahí. Bienvenidos a este canal. Eso que lo arregle papá, porque estás a punto de ver un vídeo de puro bricolaje. Comenzamos. Bueno, amigos, y como siempre, antes de comenzar el vídeo os explico un poco sobre qué va. Gracias a los amigos de TomTop que me han mandado este pirógrafo, vamos a poder realizar un vídeo de puro bricolaje. Va a consistir en varias partes. Al final del vídeo te voy a explicar un pequeño review sobre las características técnicas de este pirógrafo. Además, durante el vídeo también te voy a enseñar lo que puedes realizar con él. Lo típico, puedes dibujar en madera, escribir en madera, cuero, etc. Y la parte más importante para mí es que con él podemos solucionar, por ejemplo, la rotura de una tubería de plástico. Pues nada, espero que os guste el vídeo y comenzamos. Y lo primero que tenemos que saber es que un pirógrafo es una pequeña fuente de alimentación que podemos regular el voltaje, con lo cual al boli, que es un pirograbador que incorpora una resistencia, le variamos la temperatura. Así, de esta manera, la punta se puede poner más caliente o menos. Por eso es una herramienta muy divertida que se usa mucho en la creatividad de manualidades, porque podemos dibujar en madera, aunque como veis yo no se me da muy bien, se puede escribir y se puede también utilizar en cuero, con lo cual tenemos unos resultados bastante bonitos. La forma más común para dibujar en madera es copiar una imagen en dicha madera. Yo en este caso, como no tenía, he hecho un simple dibujo con un lápiz y ahora lo que hago es copiarlo con el pirograbador. Es una pequeña herramienta que hace tiempo que tenía ganas de tener y que en un futuro iremos sacando poco a poco en el canal. A continuación vamos a hacer el pequeño review. Si compras este pirógrafo en TomTop, lo recibirás así, en esta caja. Una vez que ya la abrimos, a continuación te explico el contenido. Y este kit está formado por una ficha técnica en chino, 20 puntas de diferentes formas de acero, un pequeño destornillador, 2 soportes para los pirograbadores, 2 bolígrafos pirograbadores y por supuesto la fuente de alimentación. Para colocar una punta es muy fácil, ya que el bolígrafo pirograbador viene con 2 acoples con tornillos que se aflojan y se encaja la pieza. Se vuelven a apretar los tornillos y ya la tendríamos lista para usar. Termino de instalar el pirograbador en la fuente de alimentación, la conectamos y seguidamente vamos a soldar una tubería que tiene una grieta.
Imaginaros que tenéis una tubería de PVC, como es el caso, o cualquier pieza de plástico. Bien, yo en este caso voy a utilizar una presilla. Los compañeros del canal La Maneta ya hicieron un vídeo parecido a este. Bien, yo he querido simular ese vídeo. Comentaros también que la presilla en el PVC no es el material más recomendable. A continuación os enseño la misma soldadura pero con el mismo material, en este caso PVC. Para realizar lo mejor posible esta operación es poner prácticamente al máximo el pirograbador para que la punta esté lo más caliente posible. Seguidamente vamos calentando la zona donde está la grieta y vamos añadiendo el PVC, derritiéndolo todo junto a la vez. De esta manera vamos sellando la grieta. Una vez terminado de soldar, seguidamente le paso una lima, un trapo y al final veréis el resultado. Bueno amigos, espero que os haya resultado entretenido el vídeo, que hayáis pasado un buen rato, de eso de lo que se trata. Deciros que abajo en comentarios os dejo el enlace del producto por si queréis echarle un vistazo y ya lo único que me queda es despedirme. Como siempre, todos los domingos un vídeo más y mejor. Y nos vemos en el siguiente porque estáis hechos unos handyman de primera. Adiós.